La fantasía que subyace el síntoma. Esta presentación pretende brindar una perspectiva de la propuesta de Lacan sobre la división subjetiva, que es esta diapositiva que vemos acá, y cómo de ella se desprenden los elementos que componen la fórmula del fantasma. Además, que analiza el papel que juega este algoritmo, que guarda una lógica particular durante su construcción, que estructura el lenguaje, con el que el síntoma habla y le da sentido a la relación del sujeto con su realidad y con lo que cree que es su deseo. En el seminario 10 sobre la angustia, Lacan propone la fórmula del fantasma, la que estábamos viendo todo el tiempo de pronto, como parte de la división del sujeto en el campo del otro. Lacan utiliza dos columnas para representar la operación de la división, donde se encuentra A, el otro originario, como lugar del significante, y S, el sujeto que todavía no existe. Estamos hablando de la génesis subjetiva en este momento. El sujeto que todavía no existe, que debe situarse como determinado por el significante, como vemos en la figura 1. El sujeto mítico, escrito S, es un ser que sus condiciones prematuras no dispone de la capacidad propia para satisfacer sus necesidades. Podemos estar hablando de un infante, de un bebé. Acude a un otro, escrito A, este otro puede ser la madre o alguna institución o el padre, para lograr satisfacerlas. Un otro poseedor del lenguaje, un otro tesoro de los significantes, un otro garante de la verdad, un otro que sanciona y codifica el pedido del sujeto ofreciendo el objeto de satisfacción de la necesidad. Es así que el sujeto queda determinado a los significantes del gran otro. Con esto quiero decir que un ejemplo es cuando el niño llora, no sabemos por qué llora. La madre significa ese llanto. La madre puede decir, es por hambre, es por sueño, es porque está incómodo, pero la madre es qué significa, y este sujeto en su génesis toma ese significado que él interpreta por la madre, este enunciado que se deja enunciar en este momento. Para entender mejor qué ocurre dentro de esta operación de división entre A y S, acudiremos a la lógica simbólica, la que estaba hablando William, que utiliza Lacan específicamente cuando explica el proceso de alineación y separación del sujeto en el seminario 11, comprendiendo de mejor manera la A tachada y el S tachado, y como estos términos dan con la fórmula del fantasma. Bien, aquí podemos ver un poco de la lógica de conjuntos que nos comentaba William. En primer lugar, bueno, yo le puse con números. En primer lugar, tenemos el sujeto alienado, es decir, está en el otro. Si podemos hacer una analogía, de hecho puede ser hasta un niño dentro del vientre de la madre. Podemos también hacer una analogía con las células en el momento de la mitosis, cuando se dividen las células. Bastante interesante hacer analogías con otros campos del saber. Es un momento necesario estar en el otro. La alteridad más radical habita el núcleo íntimo del sujeto. En segundo lugar, el sujeto y el otro cada vez irán perdiendo reconocimiento de sí mismos en el otro. En la alienación, como podemos ver la fichita que es así para abajo, que es confusión, donde Lacan propone una relación de exclusión ni una cosa ni la otra. Aquí Lacan hace un famoso ejemplo, creo que ahora como ecuatorianos estamos en contexto para entender bien este ejemplo de la bolsa o la vida. Que Lacan propone este ejemplo de si viene un ladrón a asaltarnos, donde nos dice, ¿me das tu bolsa o pierdes la vida? Hay dos opciones aquí. Si yo al sujeto le deniego mi bolsa, me puede dejar matando y encima se lleva la bolsa. Pero si yo le entrego mi bolsa, al menos conservo mi vida, pero pierdo mi bolsa, pero conservo mi vida coartada por esta pérdida. Entonces, Lacan explora las consecuencias de esta analogía que él hace, de elegir uno u otro lado de estas dicotomías. En todos los casos hay una pérdida inevitable, pero solo en una se conserva la vida. Además, al elegir el ser se pierde el sentido y el sujeto desaparece, mientras que al elegir el sentido se divide al sujeto, surgiendo inconsciente en el campo del otro. Entonces nosotros, para podernos separar de ese gran otro que puede ser la madre, tenemos que perder algo primero. En tercer lugar, según Lacan, la alienación termina en separación.
y el sujeto experimenta una falta en el otro. Esta falta se manifiesta en los intervalos del discurso del otro, donde el sujeto se pregunta qué es lo que realmente quiere el otro. Lacan sostiene que el otro, como en lugar de la palabra, también experimenta una carencia, ya que también carece de un ser. Esto da lugar a la existencia de un abarrado. Cuando nosotros ponemos en psicoanálisis esta raya, quiere decir que se ha abarrado, quiere decir que se ha puesto en falta. También como el sujeto ve que tiene falta por pedir algo a otro, quiere decir que si pide algo a otro, quiere decir que está incompleto. Pero cuando pide esta demanda a un otro, que puede ser la madre, no sé, que le amamante, pero esa fantasía que él tiene de ser amamantado no es la misma con la que le hace a la madre. Entonces podemos decir que el sujeto barra a ese otro también, porque no es lo que él esperaba que el otro le complazca. La intersección entre estas dos faltas da como resultado el objeto A, como podemos ver el número 4. Un resto irrepresentable que ni el sujeto ni el otro pueden poseer. El objeto actúa como la causa del deseo y simboliza lo que se ha perdido y lo que se desea encontrar. Aquí en este objeto A podemos nosotros poner desde la educación, podemos poner la relación de pareja, podemos poner algo que nosotros creemos que nos hace falta y queremos obtener, algo que nos causa deseo por ir atrás, en este caso el querer saber más sobre psicoanálisis o el no querer seguir entendiendo otras cosas sobre otros tipos de epistemas. Bien. Aquí para entender mejor, de hecho Lacan se inspira en la división. Entonces vemos que el gran otro, bueno, aquí antes es sin la barra, le divide al sujeto porque queda un sujeto barrado y como resto queda el objeto A que les acabo de mencionar, que es lo que causa nuestro deseo. Vemos que esta división es una división decimal. Si nosotros podemos seguir bajando números, eso se puede entender hasta el infinito. Lo mismo que hace el objeto A, nos sigue dividiendo a nosotros, nos sigue causando deseo. Porque una vez nosotros llegamos al deseo que creemos que puede ser, no sé, graduarse de una carrera, no nos quedamos ahí, seguimos deseando. Entonces, bueno, aquí tenemos la conjunción y la disyunción, que dan como resultado el rombo que está en la mitad de la fórmula del fantasma, que son estos efectos que les acabo de explicar, que tanto nos ponen en confusión con lo que creemos que es nuestro deseo o disyunción con lo que creemos que es nuestro deseo. Aquí también podemos poner un ejemplo más sencillo, que es el sujeto barrado, en donde es mayor al objeto A. A veces nosotros nos creemos que sí tenemos el objeto A, o a veces nosotros somos menos de lo que nosotros creemos que deseamos, como en el caso de acá abajo. Bien, la fórmula del fantasma, como la presentamos, se la puede leer como aquello que permite localizar dentro de una escena donde hubo efecto de significación, dando lugar a la falta en el ser. El losange significa, el losange es el rombito, la distancia y la relación compleja entre el sujeto y el objeto A. El objeto A queda en lo real, pero significa dentro de lo simbólico y lo imaginario, siendo la realidad un montaje sobre esto que se dice del objeto A, posibilitando situar al sujeto de todo discurso, creando un soporte para las posibilidades deseantes, enmarcando su relación con el mundo y la realidad que el sujeto le rodea. Por eso es que la fórmula del fantasma se marca con paréntesis. Finalizando. Ahora que hemos visto a grandes rasgos cómo se origina la fórmula del fantasma, podemos continuar con la siguiente parte que le da título al cártel, a mi cártel. La fórmula del fantasma proporciona al neurótico coordenadas lógicas en su búsqueda del deseo, pero puede confundir al creer que a través de este placer o displacer podría alcanzar algo del orden del deseo. Nosotros creemos que para obtener ese objeto A tendremos que sacrificarnos o vivir en gloria. Cada quien se pone en la posición que puede. El síntoma, por su parte, es una sucesión de significantes que se siguen un patrón determinado y revelan una regla. Nosotros, al momento de haber tomado particularmente nuestro objeto A,
podemos poner en este caso el estudio una relación, construimos una lógica y le podemos poner como ejemplo cuando tiramos dados. Si tiramos dados ahorita al azar, digamos puede salir el número 1, luego puede salir el número 8, luego el número 7 y luego el número 1, y se arma una lógica de cómo se repite algo. Y lo mismo pues, se puede armar con un sujeto, claro, respetando la subjetividad, en donde el 1 puede decir me enamoro, el 8 le pone los cachos, el 5 le perdona, el 7 de nuevo pasa lo mismo y de nuevo regresa. Esto se lo puede ver como una repetición, que el sujeto puede estar consciente o inconsciente. Entonces, esta repetición tiene una lógica que se arma, a la cual nosotros, digamos, en análisis somos advertidos de esta lógica, de esta repetición que no nos podemos dar cuenta. Aquí tenemos que ver, el fantasma enmarca la relación del sujeto con lo que cree que es su deseo, deseando la fantasía que el sujeto está decidido a tomar. Debe estar dispuesto a pagarla con síntoma. Cada fantasía que hemos tomado la debemos pagar con síntoma. Síntoma que permite localizar al sujeto dentro de una escena donde hubo efecto de significante. Significantes que se ordenan a través de un orden lógico que une cadenas de significación que dan cuenta de cada decisión de objeto que se tomó, que unió juntas forman una narración que confiere sentido. En ciertas ocasiones el sentido brinda el síntoma alcanzando la condición de sin coma. Si nosotros esta serie que hemos dicho, esta serie numérica, muchas veces queremos y le ponemos un punto final como una oración y nos enunciamos como que yo soy eso, sin saber que nosotros podemos, tal vez por análisis, poner una coma a eso y poder seguir contando una historia y no darle punto final a esa narración que tenemos sobre nosotros mismos y sobre ese síntoma que nos puede aquejar, porque también no tenemos, como comentábamos ayer, que el síntoma no es solo malo, sino que ayuda al sujeto a seguir produciendo su subjetividad. Y bien, para finalizar, coincido con William que la historia que vale, la que se cuenta de uno, es como uno aprende a contar su propia historia, aprende qué cosas debe cambiar en esa lógica que a uno le ha ido construyendo durante su vida y cómo ha puesto ese objeto de deseo, si es para martirizar, si es para que a uno le afecte, si es para que uno le ponga feliz, pero al fin y al cabo uno decide cómo contar su historia y lo que vale es una historia que valga la pena ser contada de cada uno. Muchas gracias.